Pues me presento, yo soy Viridiana Bundes y yo les voy a hablar justamente de lo que es la sexualidad y la discapacidad auditiva. Supongamos que ustedes están las 24 horas, 7 días a la semana y ven lo siguiente. Yo ya les di la información y en este caso ustedes no sé si la recibieron, la entendieron o saben de qué estaba yo tratando de hablar. Esto es lo que viven las personas sordas todos los días, en todos lados y hasta en su propia familia. Muchas personas tenemos esta creencia de que la persona sorda nos puede entender, de que la persona sorda le es fácil ir día a día a un transporte público, a solicitar un servicio, cuando no es así. Cuando pensamos que en realidad la comunidad sorda tiene la misma gramática y estructura que nosotros, las personas oyentes, se clasifican persona sorda y persona oyente. Basamos con, le muestro la siguiente. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Es el déficit de poder escuchar y esta va en diferentes niveles. Hay personas que son sordas profundas, quiere decir esto que no escuchan absolutamente nada, ni siquiera la emisión de ondas muy bajas o muy altas, agudas, y los niveles se miden por decibeles. Cuando una persona, conforme va pasando los años, va perdiendo la audición, la medición de 60 decibeles es como si pudieran escuchar cerca, como podría decir como a esta distancia de medio metro, un ladrido de un perro grande o un camión o una moto que genera muchísimo ruido. Apenas pueden percibir ese ruido, apenas. De ahí en fuera, cualquier otra emisión de sonido ya les es imposible escuchar. Y estos son personas que conforme pasan los años va disminuyendo su capacidad de audición. Ahora imagínense a las personas sordas donde pueden apenas detectar un mínimo silencio o absolutamente nada. Entonces en este déficit se va a medir por decibeles y eso se hace obviamente con pruebas específicas en ambos oídos, porque hay personas sordas que pueden estar totalmente sordas del oído derecho y otras del oído izquierdo. En otros casos puede ser absolutamente de ambos. Y es cuando los dividimos en personas sordas y personas hipoacúsicas. Las personas sordas son aquellas que sí no tienen ninguna capacidad de poder recibir un estímulo externo a sus oídos. Muchas personas tienen como la mala costumbre de llamar a las personas sordomudas, cuando en realidad no es así. El 97% de la comunidad sorda puede emitir sonidos de la boca, de su voz. Únicamente no la usan, ¿por qué? Porque al no recibir un estímulo de cómo tengo que pronunciar, cómo tengo que modular mi voz, no me es necesario poder usarla. No me es funcional para comunicarme si no sé cómo tengo que pronunciarla. Hay algunas personas sordas que hacen un balbuceo y aquellas personas que tienen una hipoacusia, en la seña esto es hipoacusia, la hipoacusia son aquellas personas que sí en los decibeles pueden recibir pequeñas señales de sonido que pueden ser atendidas ya sea con el implante coclear, como lo pueden ver en la imagen de acá arriba, o en otros casos es el aparato. Pero para poder determinar si necesitan un implante coclear o un aparato es justamente con los niveles que acabo de mencionar. Quiero en esta parte de la exposición que les voy a dar, primero enfocar términos generales de lo que es la comunidad sorda para que podamos entenderlos y de ahí poco a poco adentrarnos a lo que es la sexualidad. Para la comunidad sorda, entonces, el término que queremos como personal médico emplear es sordo o sorda o comunidad sorda. Decir sordo-mudo es como si fuera una falta de respeto para las personas que tienen esta discapacidad auditiva. Solamente yo he conocido de las personas que he atendido una persona que sí que tiene una discapacidad tanto en voz como en oído, pero solamente ha sido una y esta fue por algún accidente, no fue por nacimiento. Y ahora, justamente a eso voy. ¿Qué causa una discapacidad auditiva? En realidad se puede generar por 3 motivos. Genéticas, que pueden ser heredadas. ¿Qué significa esto? A lo mejor la madre es oyente, pero hay una cuestión genética que le va a provocar
que en el nacimiento el niño o la niña tenga problemas auditivos, pudiendo ser hipoacúsico o pudiendo ser un sordo profundo. Las congénitas están divididas en dos, en las prenatales y en las perinatales. En las prenatales puede ser que durante el desarrollo en el embarazo exista algún tipo de infección o enfermedad que provoque esta discapacidad, por ejemplo, sarampión, rubiola, la sífilis. En los perinatales ya es en el momento del parto, puede ser de que sea prematurez, falta de oxígeno, problemas como algún tipo de accidente o golpe, y sobre todo en las adquiridas, que es la última forma, puede generarse en los primeros 3 años, después de los 3 años o ya en todo el desarrollo de la adultez. Porque en los primeros 3 años, como hay un gran desarrollo y funcionamiento neuronal en las niñas y en los niños, puede haber ahí una falla o pueden haber altas temperaturas que provoquen que pierda la audición. Entonces genere una persona sorda, una persona hipoacúsica. Conforme van pasando los años, también las personas vamos perdiendo esta parte auditiva. Técnicamente, todas las personas que conforme vamos creciendo, vamos generándonos personas con un déficit auditivo. ¿Dudas hasta ahorita con estos términos? No. Ok, vale. Ahora, muchas personas piensan que la persona con una discapacidad auditiva o una persona sorda viene con más trastornos o con más discapacidades, cuando en realidad no. De hecho, dentro de todas las discapacidades que existen, es la más funcional a nivel motriz, a nivel intelectual, a nivel, pues, visual. Y esto lo digo porque una persona sorda puede conducir, y de hecho hay un estudio de la Universidad de Michigan, donde las personas que están realizando actividades de conducción tienen mejor espacio campo visual para poder evitar un accidente, ya que literal están utilizando su vista, que es pues, el órgano primordial para tener un enfoque más amplio. Además, la visión de los sordos es más amplia, desarrollan una visión mucho más elevada de nosotros. Ustedes hagan un ejemplo, un experimento con su mano, al momento de irla recorriendo hacia un lado y ustedes mirando enfrente, va a llegar un punto que es un punto ciego, que es donde a partir de ahí ya no vamos a poder ver nuestra mano. Cuando le hacemos este tipo de actividad a la comunidad sorda, a los sordos o a las sordas, ellas se les puede recorrer un poquito más y pueden seguir viendo a esta distancia qué mano o qué seña estás haciendo. Entonces, ellos van desarrollando un campo visual más amplio. Ahora sí, adentrémonos a la sexualidad. De por sí, hablar de sexualidad a nosotros que somos la comunidad oyente es muy difícil porque tenemos falta de información, el acceso, tenemos muchos impedimentos. Para la comunidad sorda es aún más difícil, ya que la forma en que ellos y ellas aprenden es visualmente, y esto es en televisión, pero desafortunadamente en televisión no hay nada subtitulado. Si es con la persona que está, el intérprete de lengua de señas mexicanas, si se dan cuenta, yo, a comparación de la diapositiva, yo me veo más grande, a diferencia de las personas que son intérpretes que aparecen en los noticieros. Entonces, imagínense una persona sorda, para poder ver las noticias tendría que estar pegada a medio metro o menos de medio metro de la televisión. Honestamente, a todas las personas sordas que yo conozco, cuando hay un convivio, cuando estamos dando pláticas, como amigos, ponemos la tele como forma de distracción porque tan acostumbrados están a la cultura de nosotros los oyentes que es, pues si hay reunión, pues vamos a tener la tele prendida, no sé para qué, pero la vamos a tener prendida. Entonces, tan adentrados están en nuestra cultura, tanto nos hemos apropiado de su cultura para meterlos en nuestra cultura, que es prendo la tele, pues es que eso hacen los oyentes. Y el momento de que sale algún comercial, que generalmente es del gobierno, donde hay algún intérprete de lengua de señas mexicana, no le hacen caso. Sabiendo que a lo mejor puede dar una excelente información acerca de, no sé, una noticia sobre algún accidente, un terremoto, el famoso INE para poder tramitar tu credencial. No, porque el campo visual es tan pequeño que no le es de interés. En Estados Unidos lo que hacen es, bajo una modalidad con control remoto, pueden hacer que la pantalla se divida en dos
y la mitad de la pantalla esté el intérprete de lengua de señas, en este caso americana, porque ese es otro punto, un aspecto muy importante. La lengua de señas mexicana es totalmente diferente a la lengua de señas americana, la lengua de señas brasileña, la lengua de señas argentina. Cada país tiene su propia lengua de señas, con su propia gramática. Y si nos vamos pues a la República Mexicana, hasta en cada estado de la República tienen diferentes señas. Es como nosotros cuando vamos a Yucatán y su forma de hablar es diferente y tienen como palabras como que no son muy usadas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México decimos esquite y en otros dicen elote con vaso o dicen elote desgranado al esquite. Entonces, lo mismo sucede en la lengua de señas mexicana. En cada estado tienen palabras o señas, más bien señas totalmente diferentes. Por eso es importante que el intérprete de la lengua de señas tenga un amplio conocimiento sobre esto. Entonces, si la información que recibe de la comunidad oyente, que somos nosotros, es, pues todo está en la tele, le tengo que hacer caso a la tele, pero la tele no me está dando la información necesaria, solamente lo que veo, y quizá lo que ve se da de una mala interpretación, entonces ellos no tienen la información. Y muchos dicen, ok, entonces pues búscalo en libros, porque claro, pueden leer, y en los libros está toda la información, y en los libros puede ser algo pues más fiable y todo, y no es así. También tenemos esta creencia de que los sordos o las sordas al momento de leer pueden adquirir la información, y no, porque su lectoescritura es totalmente diferente a la de nosotros los oyentes. Ellos no conjugan verbos, ellos no tienen pronombres, y su gramática es parecida a la del inglés en cuanto a la estructura. Si yo estoy diciendo, hola, mucho gusto, mañana quiero que me acompañes a comer unos tacos, con ello sería, mañana invitar yo, tú juntos tacos. Entonces, si ellos se van a buscar a libros sobre algún tema que les genere algo sobre, no sé, la primera menarca, y al momento de buscar un libro, buscan la información, no van a entender tampoco. Va a ser muy vago. Además de que en nuestro vocabulario tenemos muchísimos sinónimos que para ellos no son entendibles y no son explicables. Y ahorita voy a decir por qué. Si nos vamos con el término de sexualidad, pues bueno, me imagino que ese término ya todos lo sabemos, que es la que genera la OMS, que es un aspecto central del ser humano. Y yo resumido lo puedo decir como la sexualidad siempre va a estar presente desde el momento que nacemos, es más, desde muchísimo antes hasta el día de nuestra muerte. Y si eso sucede con nosotros que somos las personas oyentes, también sucede con las discapacidades. Y en general, no solamente hablando de la auditiva. Y es lo que les mencionaba, si de por sí la educación sexual para las personas que somos oyentes tenemos difícil acceso, están los tabús, los prejuicios, y la información es errónea, y la persona que nos da la información pues lo hace de una manera equívoca, obviamente la persona se va a ir con más dudas, con prejuicios, con una falta de entendimiento de su cuerpo y de su proceso ante la sexualidad. Si esto lo llevamos a la comunidad sorda, podría decirse que los estamos aislando más, les estamos generando más miedo, incertidumbre, porque al momento de que das he tenido pacientes sordos que han ido a la clínica Condesa a realizarse estudios y siempre vienen con el miedo, que aunque hayan usado condón, que aunque ni siquiera han tenido una penetración, piensan que ya tienen una infección de transmisión sexual únicamente por compartir un vaso. Entonces, a ese grado en 2021 estamos llegando con las personas sordas que piensan de una manera errónea cómo vivir su sexualidad, con miedo, con terror, y además la forma en que es recibida, porque la mayoría de los sordos y de las sordas vienen de familias oyentes. Son raros los casos que las generaciones han sido de abuelo sordo, padre sordo, hijo sordo, son muy raros los casos. Esto ya es por una cuestión genética. La mayoría de la comunidad sorda siempre es padres oyentes, hijo sordo, o al revés, padres sordos, hijos oyentes, los famosos CODA. Los CODA son los hijos oyentes de padres sordos. Y en el caso al revés, estamos hablando que una persona que es sorda con padres oyentes, los padres no están totalmente capacitados para poder hablar de sexualidad. Y de hecho las personas piensan en general que cualquier discapacidad
están exentas de tener relaciones sexuales, están exentas de enamorarse, están exentas de poder generar un vínculo o estar exentas de poder ser personas independientes, cuando no es así, cuando en todas las discapacidades, ya sean físicas, mentales o sensoriales, como en el caso de los sordos, pueden mantener un estilo de vida y calidad de vida exactamente la misma a una persona oyente o a una persona sin ninguna discapacidad. Y yo a veces se lo comento a algunas pláticas que he dado, pero bueno, en realidad todos tenemos alguna discapacidad. Solamente lo que hacemos es remarcar más aquellas que no están dentro de la norma, ¿saben? Pero en realidad todas y todos tenemos una discapacidad, porque al final es un impedimento de algo. Y nadie es perfecto en hacer algo porque va a cometer errores. Entonces estamos generando una discapacidad porque estamos en un constante aprendizaje. Solamente remarcamos en aquellos que no están dentro de una norma. Si quiero hablar yo de discapacidad y sexualidad, es un tema muy amplio. Es lo mismo de hablar de sexualidad en la infancia, en la adultez, en la juventud, relación de pareja, pero en este caso, llevándolo a la comunidad sorda, lo que va a hacer es potencializar más la información, prevenir muchos aspectos y sobre todo informar. Y viene viene aquí una parte muy interesante que es la falta de acceso a la información, porque quizá una persona oyente puede recurrir a un lugar que le puedan dar información siempre y cuando la busque y siempre y cuando vaya con lugares recomendados. Pero una persona sorda, aunque vaya a un lugar recomendado, llámese maestro, llámese personal de salud, llámese médico, enfermera, psicólogo, sexólogo, no estamos capacitados para poder comunicarnos con la persona sorda. ¿Y qué hace la persona sorda? Pues es una desesperanza aprendida, así le llaman en términos psicológicos. La desesperanza aprendida es, desde chiquito me han enseñado que nunca voy a tener acceso a algo, entonces ya no lo pido. Entonces yo lo resuelvo sola, yo lo resuelvo solo. Cuando tienen algún problema, alguna molestia o alguna necesidad, lo que recurren es, pues, voy a hablar con otros sordos, con otras sordas, porque ellos me entienden, ellos me van a dar mi información, porque es la única fuente de contacto con la que sí me puedo comunicar, y ellas y ellos me van a dar una solución. Y generalmente no es una muy buena solución. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como personas oyentes, aquellas personas que están interesadas en las discapacidades o están interesadas no solamente por saber de discapacidad, sino por ayudar a la otra persona, por hacerla entender, es meternos a su mundo, no apropiarnos de su cultura, porque eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano, la forma de educación, es quitar la cultura sorda, meterle el oyente, y ahorita se los voy comentando ya en la última diapositiva. Con las niñas y con los niños sordos, el contacto entre padres, madres y su hijo, hay una gran brecha, porque en el momento en que un padre, una madre oyente se da cuenta que tiene un hijo sordo o sorda, van a venir un montón de culpa, remordimiento, coraje, ¿por qué tengo un niño o una niña con una discapacidad? Si esta persona no está trabajada a nivel psicológico, a nivel profesional, no se le da una capacitación, lo que va a hacer es, va a canalizar todas esas emociones a su hijo, a su hija. La niña o el niño no se va a sentir entendido, y en la etapa del desarrollo es, necesito ponerle nombre a mis órganos. ¿Qué es esto? ¿Por qué soy diferente al otro o a la otra? ¿Por qué me toco aquí y me gusta? Cuando estamos hablando con los niños oyentes, si lo vamos comparando, sí hay un acercamiento equívoco, pero por lo menos hay un acercamiento. Porque es, no te toques. Ah, ok, entonces no me toco. Tengo entendido que si me gusta, me toco en mis órganos sexuales, me están diciendo que no me toque, pero ya recibí por lo menos una información. Y en la comunidad sorda, con las niñas y con los niños sordos es, me gusta placer, siento placer, no entiendo lo que me está diciendo. Veo que mueve mucho la boca, veo que está moviendo mucho las manos y que está haciendo así, ¿qué está pasando? Pero no estoy recibiendo ninguna información. Entonces, en esta parte, a nivel cognitivo, el niño está como, ¿qué respuesta tengo que tener ante esta actitud o a este estímulo que estoy recibiendo?
Entonces, si la madre o el padre no aprende la lengua de señas o no tiene una forma de comunicación, porque no necesariamente necesitamos la lengua de señas, en el caso de la etapa de los niños sí, porque son más visuales, ya en las otras etapas que estamos hablando de la juventud o la adultez, puede ser escribiendo, puede ser con mensajes de texto, pero cuando estamos hablando de la etapa de niños y niñas, sí es muy importante que sea muy visual. Dibujos, gesticulación es lo que más les llama la atención y poder tener la atención de estas personas, de estas personitas. Entonces, cuando un niño o una niña sorda es vulnerable ante toda esta información que es bloqueada, puede estar en puede estar en peligro de ser más propenso a un abuso sexual. Hace 3 años salió un reportaje en Perú donde había no recuerdo qué tipo de religión era, pero lo que hacía era todas las familias que tenían un niño sordo, vengan con nosotros, lo que nosotros vamos a hacer, nosotros sabemos lengua de señas, les vamos a enseñar a los niños a la oralidad, que es aprender a modular su voz, a medio comunicarse, la lengua de señas, y nosotros nos encargamos de ellos, no se preocupen ustedes padres. Los niños y las niñas, al ser vulnerables por no tener una comunicación con sus padres o con su par, lo que va a generar es que puedan ser fuente de abuso sexual infantil, y eso sucedió desafortunadamente. Generalmente lo que los padres piensan es, no es mi problema, sé que el niño tiene una discapacidad, entonces mandémoslos a la escuela, porque la escuela siempre va a resolver todo. Y también sucede con la comunidad oyente, con nosotros y con nosotras. Entonces, cuando eso sucede, pues el niño está más vulnerable, la niña está más vulnerable, no tiene una fuente de información, a nivel cognitivo puede haber un retraso, algún tipo de retraso, y esto, su desarrollo va a tener más impedimentos y obstáculos. ¿Cómo podemos prevenir esto? Como se los mencioné, siempre con un niño o una niña, aunque seamos especialistas y no tengamos la forma de comunicarnos con los sordos o con las sordas, siempre lo más importante es la gesticulación. Tratar de mover los labios lo más que se pueda. Sé que se ve exagerado, pero con esto tienen más o menos un entendimiento de posiblemente sé qué palabra están diciendo. Si son niños y todavía no aprenden a leer o escribir, siempre es importante con dibujos o con gesticulaciones o con muñequitos para hacer como una representación. Si estamos hablando de la sexualidad infantil, cuando he tenido solamente 2 casos de una niña sorda de 7 años y un niño de 9, lo que hago con ellos son, aparte de la lengua de señas mexicana, que ellos ya la tenían aprendida anteriormente, porque sus padres, en cuanto se enteran de que su hijo, su hija es sordo, empiezan a aprender la lengua de señas. Eso ya es una gran ayuda para nosotros, los profesionales de la salud, porque lo que logramos hacer es, nosotros damos toda la información, dejamos una pequeña tarea a los padres y a las madres, y lo más importante, también capacitamos al padre y a la madre sobre la sexualidad. Eso es lo más importante, porque su primera fuente de información, dudas que tengan sobre la sexualidad, va a ser el padre o la madre. Entonces, no toda la responsabilidad la tienen que dejar a los profesionales de la salud o a la escuela, sino también tiene que ser grupal. También tiene que haber una conexión con los docentes para que vayamos a la misma par de información, porque hay veces que hasta el niño o la niña sorda no te está pidiendo una información que no necesita y el maestro o la maestra se la está dando y el niño llega conmigo como, es que me acaban de decir de que llega un momento en que me van a crecer mis senos y estoy muy espantada porque se van a burlar de mí, cuando en realidad no lo pidió. Entonces, siempre es importante, tanto en oyentes como en sordos, solamente responder lo que nos está preguntando durante el desarrollo. Capacitar a los padres y a las madres para poder bajar esos niveles de estrés, ansiedad y sobre todo quitar los estigmas con respecto a la sexualidad. Los temas que se dan de la sexualidad de los niños son los mismos que se dan a los niños oyentes, sobre qué partes de mi cuerpo son públicas y qué partes son privadas, ponerle nombre a los cuerpos, lo que es yo y el otro o la otra, los juegos, ya que hay veces que son juegos que son estimulantes o eróticos, que en realidad son para conocimiento propio y de su desarrollo. Entonces, es lo mismo, solamente que tiene que ser en lengua de señas, capacitar tanto al docente como al maestro y siempre estarnos como en constante comunicación los 3 o las 3. Ahora, jóvenes sordas y sordos. Aquí es como una problemática porque
La mayoría de las sordas y los sordos, su inicio de actividad sexual, hay un estudio que al final de la bibliografía está, que fue en el 2021, sobre el uso del condón en la Ciudad de México, en la comunidad sorda, inicia muchísimo antes a comparación de nosotros de la comunidad oyente. Los y las oyentes, el promedio de inicio de vida sexual va de los 16 a los 17 años. En esta investigación que pasó en el 2021, bueno, en este año, indican que las sordas y los sordos es 14, 15 años, un año antes. ¿Cuál podría ser la causa de que inicien antes? Más falta de información de la que no han recibido. Fácil. Porque los estímulos siempre van a estar, pero no hay una forma en que puedan experimentar y poder buscar información en otros lados, solamente entre ellos. Y generalmente la comunidad sorda inicia vida sexual dentro de la misma comunidad sorda, o sea, sordo con sordo o sorda con sorda. Porque también hay estigmas y estigmas sobre las relaciones. Y es lo que me han dicho muchas adolescentes. Es que a mí me enseñaron que yo soy sorda y me tengo que casar con un sordo. Porque si yo me caso con un oyente, sé que él, como puedo oír, me va a engañar. Y no voy a saber cuándo me va a engañar. Y yo voy a ser siempre la engañada, la frustrada, voy a cuidar los hijos. Entonces, no, tratando de ponerle a los jóvenes, a los hombres sordos, como no te van a engañar, no pasa absolutamente nada. Pero en realidad eso no depende de una discapacidad, sino de una actitud. Y viceversa, si es un hombre sordo con una mujer oyente, no puedo tener una mujer oyente porque me voy a ver menos, voy a ser inferior. Porque esta chica que es oyente va a tener mejores niveles académicos, va a tener trabajo, yo voy a ser el mandilón. Entonces vienen todos los estereotipos y estigmas basados en el género, que están muy marcados dentro de la comunidad sorda. Si estaban marcados con los oyentes, la pornografía, la homosexualidad, las relaciones prematrimoniales dentro de la comunidad sorda están más que acentuadas. Es como una exageración si lo hiciéramos como una serie de 5 pesos, literal. Y es realidad, y es la realidad. Porque, repito, su fuente de información es nula y es entre ellas y entre ellos. De hecho, existen las dobles y las triples discriminaciones, que igual lo voy a ir viendo conforme lo vamos a ir hablando. Y justamente aquí abajo, acá, está la investigación un poquito de la investigación que les estaba mencionando, donde se descubre que las jóvenes las chicas y chicos sordos tienen un inicio de actividad sexual muchísimo más temprano que las y los oyentes, no tienen nada de conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual y VIH, y sobre todo no hay ninguna investigación científica que nos diga cómo es que tienen la información, de dónde la obtienen, y en este caso, alguna prevalencia sobre infecciones de transmisión sexual y VIH en comunidad sorda no existe, no la hay. Solamente está esta que es la más actualizada sobre el uso del condón. Entonces, parece ser de que si son personas, si son minoría, no es necesario hacer investigación, porque lo estamos relacionando pues son oyentes, también tienen relaciones sexuales, pero si sabemos que hay muchísimo menos información, están doblemente expuestos a cualquiera de estas. Y es lo que abre la puerta a nosotros como personal de salud. En Clínica Especializada Condesa, yo tengo trabajando ahí unos 7 años, empecé a aprender lengua de señas hace 3 años, y antes de esos 3 años no había acudido ningún sordo a solicitar servicios. Empiezo a estudiar lengua de señas, llega por casualidad el primer sordo, me empiezo a comunicar con esta persona, se da cuenta que hay una fuente de información donde se le aclaran todas sus dudas, y entre ellas y entre ellos empiezan a pasar la voz. Y ya hoy en día, al mes mínimo veo 3. Y conforme va pasando el tiempo, cada vez hay más sordos y más sordas que van a acudir a los servicios. Desafortunadamente soy la única que sabe lengua de señas en la clínica, entonces me paso a infectología a interpretar, me paso luego a clínica trans a interpretar, me paso a consejería donde estoy a interpretar. No, afortunadamente no son muchos, pero sí me gustaría que más personal que esté interesado en poder dar esta información, solitos llegan. Piensan que es minoría, pero no, es como
están aislados, están aisladas por la forma en que nosotras, personas oyentes, les hemos hecho, pues apartarlos de toda la información y totalmente quitarles su cultura para poder meterles nosotros con la oralidad, que es obligarlas a hablar, cuando en realidad si ellas están hablando o ellos están hablando, ni siquiera ellos se van a entender. La única forma en que ellos entienden es gesticulando y con la lengua de señas mexicana. Entonces, cuando llega un sordo o una sorda, lo primero que hacen es ¿dónde está el intérprete? Porque necesito un intérprete. Y ese es otro punto desfavorable que tiene la comunidad sorda, las y los intérpretes. Ningún intérprete es gratis, solamente si lo solicitas por el gobierno cuando hay una cuestión de cuestión delito o penal. Pero esta persona solamente está especializada en eso, en el ámbito penal. Si tú necesitas un intérprete para una cuestión sexual, alguna infección de transmisión sexual, hasta el intérprete puede dar una mala interpretación y una mala información y no le va a llegar. ¿Por qué? Porque si el intérprete tiene estigmas, si el intérprete no está capacitado o capacitada, o no quiere decir la palabra pene o vulva, esa información no se la va a dar a la persona oyente y la persona oyente se va a quedar con la verdad. Su verdad es el intérprete y se va a quedar con eso. Entonces necesitamos también intérpretes que estén capacitados para cada cosa que solicite el sordo o sorda. Entonces se necesitaría un intérprete especializado para el tipo de carrera que quiere estudiar el sordo o la sorda. Pero pensamos que un intérprete para todo funciona y no. También los intérpretes necesitan ser sensibilizados ante temas de la sexualidad. Que si fuera un personal médico, que si fuera una psicólogo, sexóloga, médica, médico, estaría muchísimo mejor, porque la información ya es bajada por nosotros. Y dándola, le estamos quitando juicios y prejuicios. El sordo la recibe y lo que va a hacer es, mira, voy a llamar, voy a mandar mensajes de que aquí alguien nos está solucionando y aquí alguien se va a poder comunicar con nosotros. Y es bonito ver la reacción de cada una de ellas y de ellos al saber de que no sabía esto. Tuve un caso de un chico que llega a la clínica Condesa por molusco contagioso. Él decía, pero es que hasta me pongo 3 condones y me he puesto 3 condones y tengo ahora estos granitos en mi pubis. Cuando ya se da la explicación de que, mira, es que el condón para molusco contagioso, si las lesiones se encuentran en pubis, entre piernas, ano o glúteos o nalgas, va a haber una transmisión, porque el condón únicamente lo que va a tapar es el órgano sexual pélvico. Su cara fue de, ¿y por qué esto no me lo dijeron desde antes? Y entonces, si tú usas 3 condones, también seguirías en riesgo, porque pues, se pueden romper, más bien se van a romper. Entonces, hablar de la pubertad y en este proceso de la sexualidad es también hablar sobre cambios que hay en el cuerpo, la preferencia, el amor, lo que es la limeranza. Porque el amor lo entienden como tengo que casarme y tengo que serle fiel, independientemente de lo que yo quiera, de mis necesidades, y pues me tengo que embarazar y el término de virginidad está totalmente muy marcada en la comunidad sorda. Una mujer sorda tiene que llegar virgen hasta que se case. Y aquí hay un punto importante, ¿por qué todavía está ese pensamiento en la comunidad sorda? Y es el trabajo de intérpretes, de profesionales de la salud, nos los está robando programas religiosos y muy inteligentes, porque es, si necesito más público conmigo, me voy a agarrar a la comunidad sorda, porque es la más vulnerable, la que no tiene información. Entonces, capacito a todo mi personal en lengua de señas, me acerco a la comunidad sorda se da cuenta que, hay un oyente que sabe señas, entonces me voy a acercar a esta persona. Pero lo que va a hacer es va a hablarle sobre religión, sobre sus creencias, sobre sus actitudes, que para el sordo es la verdad absoluta. Recuerden, cualquier cosa que se le diga va a ser su verdad absoluta. Y es lo que yo les comento, en realidad necesitamos tener mucha perspectiva de todos lados, no solamente la religiosa, la médica, la social, la familiar, para que él y ella puedan elegir qué es lo que quiere. Entonces, si va a un lugar donde dicen, es que la palabra nos está diciendo que tú debes de ser virgen porque la virginidad es muy importante para ti y en el matrimonio, quizá y le funciona al sordo o a la sorda, quizá y no, porque necesita tener toda esta gama de diferentes posibilidades a las que quiere elegir o no quiere elegir.
pero nos están quitando ese trabajo de darle una información para que decida la persona, porque en realidad el sordo o la sorda no está decidiendo sobre su vida. Más bien es a donde la persona le muestre la comunicación. También se da mucha violencia en la relación, pero es una violencia tan normalizada que no pasa nada, me golpeó, porque es normal en la comunidad sorda que él, como es hombre, a mí que soy mujer, genere violencia porque yo me estoy portando mal. Entonces, es como si viviéramos 20 años más atrás dentro de la comunidad sorda. Adultez y la comunidad sorda, pues es igual lo que había mencionado. Esto de, tengo problemas dentro de mis relaciones sexuales, no sé lo que es un orgasmo, por qué tengo incontinencia, por qué tengo un periodo de, por qué mis orgasmos son muy cortos, o tengo una estimulación tan rica que de repente ya no tengo nada, entonces yo estoy mal y no sé con quién acudir, o las famosas infecciones de transmisión sexual. Y justamente unos minutos antes de que empezara todo esto, le había comentado a Mayra que llegó un padre sordo con su hija oyente a consulta a la clínica Condesa por alguna infección, y la niña que es oyente tenía la tarea, y no sé si hasta podría decir la obligación, de interpretarle todo a nosotros, al personal médico. Entonces estamos hablando de una niña que su papá le está comentando toda su vida sexual a que la niña que es oyente sabe señas, se la dice al médico, el médico se la dice a la niña lo tiene que procesar y decírsela a su padre, entonces hay una triangulación. También las adultas y los adultos necesitan un espacio terapéutico en lengua de señas mexicana. Aquí sí, en la adultez y en la juventud, la forma en que nosotros nos podemos comunicar, si no sabemos lengua de señas, es escribiendo. Y el tip que yo les puedo dar es, utilicen palabras sin conjugar verbos, ya que ellos no conjugan verbos. Ellos se hablan, brinco, corro mañana, no correré. O corro ayer. Y lo más breve posible. Además, si ustedes con esto del COVID y usamos mascarilla, pues va a ser más difícil que puedan entender nuestra boca. Entonces, si llegara a poder si tienen la posibilidad de que alguna persona sorda acuda con ustedes, es en ese momento mantener la sana distancia o tener una protección para que puedan bajarse el cubrebocas y poder comunicarse, porque sí es muy difícil en tiempos de COVID la comunicación en la comunidad sorda. La relación el placer en cómo se da las personas oyentes, puedo decir yo que dentro de las discapacidades es la que más disfrutan, porque no hay como un límite en la relación sexual. Sí está la parte de tengo muchas relaciones sexuales, hay mucha actividad sexual, después viene la culpa. Tengo otra vez relaciones sexuales y otra vez viene la culpa. Por toda esta parte de los introyectos que han sido, que se les han dado. Las personas que usan el implante coclear, por ejemplo, estas personas no pueden no pueden usar avión, no pueden ir a alturas muy altas o subirse a juegos mecánicos, tampoco pueden nadar. La mayoría de las personas sordas que ya tienen un implante coclear, la mayoría me comentan que si les hubiera dado el poder de elegir entre el implante coclear o el dispositivo, prefieren 1000 veces el dispositivo. Pero la decisión la toman los padres en el momento de la infancia. Entonces también, ¿qué tanto no están, y se va a escuchar raro, qué tanto no están escuchando a sus hijos sordos? Y no los escuchan con la cara, y no los escuchan con los gestos. Sordos en la senectud es un tema también muy interesante porque la escolaridad de la comunidad sorda en esta etapa de la senectud es la primaria. Y de hecho, hoy en día, de las personas sordas con las que he trabajado y conozco, he conocido como, no podría darles un número, pero de todas las personas sordas, 10 han terminado la prepa, 5 están en la universidad y 1 está en la maestría. Y estamos hablando que es una población de más de 10,000, en la Ciudad de México, más de 15,000, 10,000, 15,000 personas sordas. La mayoría de los sordos y de las sordas tienen el nivel básico, la primaria. ¿Por qué? Porque no hay primarias donde los docentes sepan lengua de señas. Aunque escriban, repito, la gramática es totalmente diferente a la de los sordos y de las sordas. Entonces no hay una motivación para seguir estudiando. O no es eso, tal vez no es la motivación,
pero al momento de realizar un examen, momento de realizar una tarea, va a estar mal, porque no entendió el mensaje que está dando el docente. Por lo tanto, si no entendió el tema, tiene bajas calificaciones, se suspende. Escuelas para sordos, sí las hay, son muy pocas, la mayoría son de paga, y la comunidad sorda tiene bajos recursos, ya que el momento de que quieran conseguir trabajo o necesiten, siempre es, si tienes una discapacidad, luego te llamamos. Y si se dan cuenta, son funcionales, pueden hacer cualquier cosa, lo único que hacen es no ir. Puedes comunicarte de otras formas, pero por el simple hecho de tener una discapacidad no tienen las mismas posibilidades a nosotros los que somos oyentes. Por lo tanto, las personas que están en Senectud, su nivel de estudios es el primario, es la primaria, perdón. Entonces, hay una dificultad de entendimiento. La mayoría de las personas en la etapa de Senectud sordas no saben lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana se empieza a implementar desde los 70s, ya como una forma de educación no obligatoria, pero sí constante. Entonces, de los 70s para atrás, oralidad o gestos o crear sus propias señas. Pero es constantemente estar diciendo, ¿para ti qué es esto? ¿Para ti qué es esto? Y estarle preguntando un sordo a una sorda al momento de darle información sobre sexualidad, ¿entendiste? Porque tan acostumbradas están de que lo que me dicen es, y no entendí, pero siempre voy a decir que sí. Entonces también es reforzar el entendimiento. Y bueno, pues así como hay comunidad LGBT para la comunidad oyente, también hay comunidad LGBTT para la comunidad sorda. Y ahí es lo que les estaba mencionando al principio, las dobles o terceras discriminaciones. Una, me discriminan por tener una discapacidad auditiva. Dos, me discriminan por mi preferencia sexogenérica. Tres, me discrimina mi propia comunidad sorda. Entonces, dentro de la comunidad sorda, me están discriminando por mi preferencia, porque no es dentro de los parámetros normales que me enseñaron en la comunidad oyente. No tengo las mismas posibilidades de poder tener, por ejemplo, un tratamiento hormonal para la comunidad trans o el PrEP, que está dentro de la clínica especializada Condesa. Actualmente hay 4 sordos en PrEP y hay 11 chicas trans para el tratamiento hormonal. Y esto es gracias a que se hayan pasado la voz de que hay una persona que les está interpretando para poder solicitar estos servicios. Entonces, por lo menos tenemos 5 personas sordas que estamos evitando riesgos para transmisión de VIH con PrEP, cuando en realidad eran 0. Y ya tenemos por lo menos 7 chicas trans que están, y apenas entró un chico trans sordo, que van a empezar tratamiento hormonal. Y estas personas van a pasar la voz y van a pasar la voz. Y al momento de ir a salud mental a interpretarles, me acuerdo que el psiquiatra, en la redacción dice, veo que, mientras yo le interpretaba, veo que habías acudido en el 2018, pero dejaste de venir. ¿A qué se debe? Y el momento de la interpretación fue, dejé de venir porque no me entendían los enfermeros ni las enfermeras de lo que solicitaba. 3 años después, supe que había un intérprete y por eso vuelvo a retomar el tratamiento. Y el psiquiatra se queda como de, no es porque no haya querido, es porque nosotros ya le estábamos poniendo una barrera, porque no le estábamos solucionando. Y suena fuerte, porque en realidad, ¿cómo te verías si todos los días te despertaras y no te pudieras comunicar con nadie? Y que todos los días te negaran los servicios. Y que buscaras un empleo y te lo negaran por el simple hecho de no poder oír. Sí hay discriminación en la comunidad sorda, existe, la hay. Y también es otro trabajo que tenemos que hacer el personal de la salud y sobre todo en el papel de los sexólogos y las sexólogas. Poder quitar todos los estigmas, abrir campos. Y lo que he trabajado últimamente en mis 2 grupos con la comunidad sorda es sobre el empoderamiento. Y los resultados fueron muy hermosos porque al momento de dar una capacitación sobre empoderamiento femenino y las nuevas masculinidades, solitas y solitos crearon grupos en Facebook para seguir hablando de este tema. Entonces, ver en Facebook que ya hay un grupo de sordas femeninas en poder y machismo de construcción, nuevas masculinidades,
Lo que nosotros hacemos, las personas que sabemos la lengua de señas y que damos esta información es, los empoderamos, las empoderamos, estamos detrás de ellos para seguir aclarando todas las dudas que tengan con respecto a su sexualidad y ellas van generando sus propios grupos, van a llamar a más sordos, si lo necesitan vamos a estar ahí aclarando dudas, pero entre ellas se van a estar capacitando, se van a estar reforzando. Y apenas una chica de Monterrey, que también sabe lengua de señas mexicana y es igual sexóloga, está creando una red de apoyo contra violencia a mujeres sordas y va a crear una red de terapeutas, médicos y especialistas que sepan lengua de señas para poder triangular la información y canalizar dependiendo del estado donde se encuentre. Entonces, poco a poco las personas se están motivando a aprender lengua de señas, a aprender a comunicarse con otras discapacidades. Y es que también es importante recalcar algo. Todas y todos tenemos derecho a ser informados, todas y todos tenemos derecho a amar, todas y todos tenemos derecho a saber qué es lo que queremos. El impedimento es cómo lo vamos a recibir del exterior, de las otras personas. Y si las otras personas no están sensibilizadas, me van a generar una barrera. Entonces, esa es nuestra chamba. Primero, sensibilizar al personal. No es solamente darles clases de lengua de señas si es que están interesadas o están interesados. No, ya les comenté, no es necesario comunicarte con un sordo en lengua de señas, sino es sensibilizarte y saber que no es sordomudo y saber que es una persona que toda su vida se ha vivido en el no y saber que es una persona que tiene muchísimos impedimentos, cosa que para nosotros es fácil ir al metro, fácil pedir una información de una dirección, para ellos es muy difícil. Entonces, si nosotras y nosotros estamos sensibilizados, podremos dar una buena respuesta a ellas y ellos y solitas van a recurrir a ustedes.